aparecido aquí en este libro también. Si lo quieres, lo... Sí, por favor. También ha escrito los ensayos Mohamed Chukri, que aquí hemos leído unas cuantas, ¿verdad? Hambre de escritura, Mohamed Chukri, Hambre de escritura, 2021. Tánger, Segunda Patria, en el 2018. Tánger, la ciudad internacional, en el 2009. Cualquier día nos vamos contigo, que nos enseñes Tánger. Porque creo que nos vamos a encontrar mejor guía. Vamos. Ha obtenido el 29º Premio de Creación Literaria, el DRAC, y el 28º Premio de Poesía, Manuel Alcántara, con este poema, ¿no? Sí. Solo con el poema. Sí, es un premio a un solo poema, es el último del libro, que da título. Anoche soñé que regresaba a Manderley. Bueno, pues es que este poemario que presentamos es un ejercicio de purismo estético en el que no asoma ni una floritura, ni una palabra de más. Puede parecer breve, porque son solo 12 poemas, pero os aseguro que es intensísimo. Yo lo he leído y releído y cada vez que lo lees aprecias más matices y lo disfrutas de una manera más intensa, que creo que es lo que hace la buena poesía, la que resiste y te invita a releer, porque en una sola lectura no tienes suficiente, tienes que volver a visitar esas palabras, ¿sí? Hay que leerlo, yo digo, despacio, respirar palabra a palabra, porque estimula la inteligencia y los sentidos del lector y juega con él a encontrar sus mensajes en clave. Y ciertamente esos que el alma intuye. La primera clave la encontramos en el título, la referencia a la mansión Manderley, de la película Rebecca de Hitchcock, de 1940, basada en la novela de Daphne du Maurier, que yo francés no. Nos lleva a la imagen desoladora de la mansión en llamas. Interpreta el profesor José Manuel Camacho en el epílogo como antesala incómoda de una enorme distopía familiar y en la que se encuentran estos versos de una manera nueva de mirar a mi alrededor, dice la poeta. Entonces, yo lo primero que te voy a preguntar es porque a mí José Manuel Camacho, a pesar de la explicación, no me ha quedado claro y bueno, ellos que todavía no han leído, es muy llamativo el título. Anoche soñé que regresaba a Manderley. Y entonces tienes que buscar en tu casillero de la memoria. Era Manderley, la mansión Manderley. ¿Y cómo te acordabas de eso? Tú lo has dicho de pequeña, esa película, ¿qué pasó? La echabas mucho, ¿no? Bueno, empiezo en primer lugar dando las gracias a todos por estar aquí, a la asociación, a ti Gertrudis por la invitación. La verdad es que estoy encantada de empezar la semana pudiendo hablar de poesía, así que estoy muy contenta y muy agradecida. Sí, la verdad es que podemos empezar por el título, efectivamente, el título del poema. Pues este título a mí me lo dio o me ayudó a encontrarlo el dramaturgo Juan Mayorga. Yo reconozco que soy una absoluta declarada fan de todo lo que Mayorga haga, diga o publique y me dio, bueno, pues no estaba buscando escribir nada en ese momento, simplemente a mí me gusta mucho tirar de los hilos a partir de los que alguna idea me ha surgido, he leído algo que me ha interesado y a partir de ahí tiro. Entonces vi que había una entrevista suya en la Fundación March y me la estaba escuchando y contó una cosa que me encantó. Me encantó porque contó que él de pequeño, cuando eran pequeños, él y sus hermanos, su padre les solía leer en voz alta por las noches antes de acostarse. Y que su novela preferida que ellos recordasen durante mucho tiempo fue Rebecca, porque cuando llega la escena final, que Manderley arde, a ellos lo que más les gustaba es saltar en las camas y empezar a gritar ¡fuego, fuego! Entonces me pareció una escena extraordinaria y de pronto pensé, claro, qué interesante es analizar la película es extraordinaria y yo no había leído en ese momento, sería en torno a finales del 19, principios del 20, no había leído la novela Rebecca. Entonces directamente me busqué la novela, me pareció una auténtica maravilla de novela, que a quien no la haya leído la recomiendo. Es magnífica, es una novela. Pero la versión antigua, la primera versión que es una novela extraordinaria con un tratamiento de unos personajes
inteligentísimo, con una sutileza, con unos matices que rozan lo gótico, pero desde la elegancia. La novela es maravillosa. Y claro, esa novela, la primera frase de la novela es: anoche soñé que regresaba Manderley, igual que es la primera frase de la película, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo me puse a reflexionar porque, claro, por eso decía, me gusta tirar del hilo. Metiendo búsquedas booleanas en Google, que eso es un regalo que tenemos ahora que no nos lo creemos y que antes no se podía hacer, ¿no? Claro, empiezan a salir de todo tipo de noticias relacionadas con eso. Y una de las noticias que me salió fue una noticia del País, que ni recuerdo, sería fácil de localizar, pero no he vuelto a buscar, en la que contaban simplemente un artículo de tipo blanco y negro, una revista de estas así, que contaban que los interiores, eso lo digo yo, los interiores en los que se rodó la mansión de Manderley eran los mismos en los que luego se utilizaron para, o no, antes se habían utilizado, ¿no?, para rodar Lo que el viento se llevó. Entonces los interiores de Manderley eran los mismos que los de Tara. Y entonces de pronto pensé, y los dos arden, y que ardan esos dos interiores, que ardan esas dos casas, es que ardan toda la vida que ha habido ahí, toda la historia familiar, todo el drama de esa familia, todo lo que esté relacionado con esa intensidad vital que las dos películas o las dos novelas representan, ardían. Y ardían pues como arde cualquier cosa de la que luego, cual ave fénix, va a tener que resurgir algo nuevo. Y entonces a partir de esa idea fue cuando yo le fui dando vuelta a qué hacer con eso. Y bueno, pues ahí eso se integró a la vez con la historia de la bicicleta, ¿no?, que luego podemos leer el poema. Sí, sí. Y fue como fui trenzando una idea con otra y bueno, salió efectivamente Anoche soñé que regresaba Manderley, que ese fue el poema que yo envié al premio Alcántara. O sea, que fue el primer poema. Exacto, este libro está escrito en sentido inverso. Ah, vale. Sí, exacto. Empecé por deformación profesional empecé en sentido contrario y el primer poema que yo escribí fue ese, que lo presenté al premio. Y claro, una vez que fue completamente inesperado, evidentemente, yo gané. Claro, ahora necesitaba el resto del poemario para que ese poema tuviera sentido, porque el premio no publicaban el poema ni en revistas, ni en antología, ni nada. Entonces, claro, yo disponía de ese poema para hacer lo que quisiera. Y entonces, a partir de ahí fue cuando empecé a escribirlo, que de hecho el siguiente poema que escribí es el que está encabezado por el que pone en el cementerio inglés de Málaga. Yo que iba a comentarte que el poemario se divide en dos partes. La primera son nexos temporales, sí, que comienza muy tenue, con apenas, y sin embargo da un aldabonazo en la conciencia, un gran caer en la cuenta, como decía José Ángel Valente, que la poesía es un gran caer en cuenta. Entonces, como comienzo del poema, es como muy canónico, ¿no? Ha dado el caer en cuenta. Y dice, y así de golpe me entero de que la vida se ha ido. Como empieza, con ese apenas. Luego, si yo solamente voy a glosar algo para llevar un hilo conductor de lo en qué consiste el poema para que el público no se pierda, ¿no? Entonces, ella comienza con estas dos partes que he dicho. Unos son poemas encabezados por nexos temporales, entre paréntesis, con este apenas, y después 5 poemas más, terminando con el de Anoche regresé a Manderley. Claro, ahora que tú dices que yo le he visto una conexión muy lógica, ¿no? Ahora lo he querido ver, como tú escribes y luego el lector ve lo que quiere. La interpretación mía ha sido un poco apenas. Empieza sutil, se cae en cuenta, va avanzando, porque claro, en la vida tú puedes tener una crisis, un golpe, se te puede romper la cadena de la bicicleta y tú puedes decidir, dejo la bicicleta ya en el trastero o voy a arreglar la bicicleta. Y aquí esta poeta decide arreglar su bicicleta. Pues ya sí, estamos adelantando, ¿no? Básicamente esa es la estructura que yo
quise darle a este poemario, ¿no? Por eso decía que, claro, tuve que retroceder y decir qué me ha llevado a mí. Exacto. En un orden cronológico Temporal, en un orden temporal lógico, llegar hasta aprender a ponerle la cadena de bicicleta, ¿no? Que será el gran clímax del poema final. El poema final es casi una... De hecho, todos los poemas son muy narrativos. Mi poesía es una poesía que a mí me gusta mucho estar contando una historia mientras avanza el poema. Y en ese poema final, bueno, pues el conflicto del poema, ¿no? Cosa que tampoco es muy actual, va a ser ese. Es decir, yo por supuesto que soy capaz de poner una cadena a la bicicleta, y si se me hubiera pinchado una rueda del coche, hubiera sido capaz de cambiarle la rueda al coche, algo que no había hecho nunca antes en mi vida. Aunque parezcan tonterías, en eso consiste levantarse todos los días por la mañana y seguir pedaleando, ¿no? Y en el transcurso de darse cuenta que la cadena no funciona, hasta decidir voy a arreglar la cadena, ella comienza, como ya he dicho, y así de golpe me entero de que la vida se ha ido, de que la vida pasa a veces cuando hiela. Y como también es esto de ahora, en versos escarchados, dice la señora aquí, me entero de que la vida sigue y yo la quiero larga, muy larga, para ver otros otoños amarillos, otras ciudades atascadas, otras copas de vino con el fondo manchado de pintura de labios rojas. Y así irrumpe esta antítesis, en esa de la conciencia de que la vida se ha ido, pero que también ansía y siente deseos de vivirla larga. Y esa es la actitud que marca todo el poemario. Con lo cual es una gozada ver cómo ella va cayendo y se va levantando progresivamente en esa declaración de intenciones y esa instantánea de otras copas de vino y labios rojos, con una actitud muy positiva. Me imagino el símbolo del rojo, ¿no? Ahí mete, porque claro, en un poema esa sensorialidad de meter en algo que, oh, la vida, y labios rojos, copa de vino. Claro, no, son elementos que a mí me gusta mucho también jugar con los elementos muy cotidianos, porque al final yo entiendo la poesía como mi modo de entender el mundo que me rodea, de intentar explicarlo. Entonces, si yo necesito dar una explicación a aquello que me rodea, necesito que en mi poesía haya esos elementos que son importantes o que están a mi alrededor. Y otra de las cuestiones que marca este poema, de hecho, efectivamente, por eso es el primero, porque yo creo que es el que da el tono del resto del poemario, es la batalla contra el tiempo, porque al final en esta vida todo es ir contra el tiempo. Entonces, a partir de esa lucha que vamos a saber que vamos a perder siempre, y eso por desgracia lo tenemos que tener asumido, pero bueno, vamos a ver cuáles son los márgenes en los que vamos a ir pudiendo ganarle terreno, aunque sepamos que es un terreno ficticio, ¿no? Por eso en ese poema que acabas de leer, la primera estrofa, los dos últimos versos son esa declaración de intenciones, ¿no? Que yo digo, y así Jolene ha ganado. Mi Jolene era el tiempo, creo, y yo no sé cantar. Y bueno, eso es una referencia a la canción Jolene de Dolly Parton, ¿no? Que es una canción absolutamente maravillosa, con esa letra desgarradora. Bueno, pues ahí he jugado yo con eso, es decir, contra esto no gana. Dolly Parton no gana contra Jolene y yo no voy a ganarle al tiempo, porque el tiempo va a ganar siempre, porque va hacia adelante, avanza. Simplemente hay que adaptarse o asumir que esa es la vida. Pero hace falta ese tiempo. Bueno, no solo el tiempo por el tiempo, sino lo que tú haces mientras. Me voy al segundo poema. Vamos a continuar como todos esos temporales. El mientras en los que contempla la vida en un presente continuo, que la aturde, dice la voz poética. Parada en un semáforo con mi tiempo detenido, mientras. Es que eso de que cuando te pasa algo muy fuerte en la vida y tú ves que la vida sigue y yo estoy aquí parada. A mí me ha gustado mucho cómo lo has resumido en presente continuo. Es muy de filóloga. Bueno, es que de verdad es que el presente es continuo, porque un minuto detrás de otro vuelve a ser presente. Entonces, claro, parece que se ha quedado atrás algo, ¿no? Pero nosotros volvemos a estar en este presente ahora mismo, que un segundo antes era el presente en el que estábamos. Entonces, bueno, pues yo
creo que esa es una de las grandes reflexiones de este poemario, ¿no? Por un lado ese y por otro, y mira, precisamente además me encanta estar hoy aquí en la asociación Luis Cernuda, porque otro de los grandes tensores de este poemario es reflexionar sobre lo que, como nadie, Cernuda planteó en la pareja, la realidad y el deseo. Este libro se va a mover constantemente entre la desazón, la sensación de fracaso o la desubicación constante a la que nos tenemos que enfrentar cada vez que somos conscientes que la realidad y el deseo de nuestra vida proyectada nunca se cumplen. Que por un lado va aquello que hemos proyectado, aquello que deseamos que pueda ser nuestra vida o lo que habíamos planeado, que ese es el gran problema, ¿no? Planear con tiempo vista algo, y que luego pues la vida vaya por donde quiere ir y no se parece en nada a eso. Entonces de ahí es de donde sale, ¿no? De hecho yo traía por aquí la cita exacta de Cernuda, que dice: la esencia del problema poético, a mi entender, la constituye el conflicto entre la realidad y el deseo, entre la apariencia y la verdad. Entonces ese es el gran conflicto para mí de este poemario, siempre en tensión con el tiempo que avanza, que va siempre a paso, ¿no? Al trote, pero avanzando. Y yo en ese terreno es donde se va a mover este poemario. Y luego continúa con a medida que, ya avanzando, situándose en el asfixiante entorno de un cementerio, pero no un cementerio cualquiera, sino un cementerio muy especial que ella ha elegido a propósito para sentirse identificada con los ingleses, el cementerio inglés de Málaga. Entonces ella hace ahí, primero que nos sitúa en un banco de metal, ¿no? Como dice, banco de hierro. Banco de hierro, frío, rodeada de muertos. Y dice, por Dios, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues aparece por primera vez el elemento que yo creo que va a contribuir mucho a su sanación, a su salvación, que es el libro, aunque todavía sin ganas. Sí. Ella dice que es un cementerio de inglés de expatriados, como ella, si los quieres leer, la parte de los... Sí, que son poemas muy largos, podemos ir leyendo esa parte, que se la encuentro porque no lo traigo marcado. Aquí. Hoy leo el fragmento ese. Sí. Dice: oigo pasos. Buenos días, respondo. Me saca de mí, me devuelve al banco del cementerio, al silencio constante, necesitado. Me saca del frío instalado en el nombre propio, un frío que parece querer quedarse en este pronombre de primera persona del singular que me pisotea, que me convierte en la historia más triste, la que parece afirmar que la muerte estaba ya instalada, y vuelvo a las tumbas de estos expatriados sin tiempo para regresar. Así me veo, expatriada de mi vida, de la que fue mía más bien. Ahora ya está todo en un pluscuamperfecto anterior a este antes, cuando llegué al cementerio, cuando anduve despacio buscando a Guillén y encontré este banco, y me senté y me recosté y me volví a acordar de ti y de las mañanas usadas y de los libros leídos y de que todo ya es viruta machacada por el tiempo. Exacto, sí, bueno, pero era la cita, así me veo expatriada de mi vida, de la que fue mía más bien. Como la expulsión del paraíso, ¿no? De la inocencia, como primero cayó en cuenta, ahora ya se ve expulsada, ha abierto los ojos, está con el libro, o sea, son las pistas, las claves que yo decía, que Sí. los elementos. Y una pregunta, Guillén, verá, yo sabiendo que Guillén es un poeta conceptista muy, ¿cómo te diría?, muy purista, ¿no? Me casa con tu manera de ver la poesía, pero... No, pero aquí Guillén es porque de verdad está enterrado en el cementerio inglés de Málaga. Vale, o sea, vale. Eso es simplemente descriptivo en este caso, no es Guillén de mi poeta favorito, no, porque me da la impresión de que pueden tener tú otras influencias más de poetas de la experiencia, más González, más de González. Exacto, ¿no? o sea, yo soy de, a mí la poesía que más me gusta leer, personalmente, más que la de la experiencia, que bueno, a mí no me termina de encantar, Luis García Montero, y bueno, ya hay un García Montero, ya
me gusta la generación de los 50. Es la poesía que a mí de verdad me gusta leer. A mí me gusta Gil de Viedma muchísimo y Ángel González sin duda. Ángel González. O sea, para mí, ¿Tiene una biografía Luis García Montero de Ángel González? Sí, claro, Luis García Montero es un grandísimo investigador. ¿Y te enamoras de Ángel González todavía más? Para mí, yo creo que si yo tuviera que elegir uno entre Cernuda y Ángel González, haría yo ahí una escalada. Y más contemporáneo, que de hecho precisamente el viernes estuve con ella, Ángeles Mora. Ah, pues no la conozco. Ángeles Mora ha sido premio nacional. Ella tiene un libro que se llama Apuntes para una autobiografía, que para mí es un libro que bebe directamente de Ángel González. Es como si fuera, como si fuera la cara la otra cara de la moneda de esa poesía de Ángel González, con ese yo constante, esa autobiografía poética que él hace, ¿no? Con ese poema del día de su cumpleaños. Yo lo veo tan auténtico, tan de verdad, a mí me llega mucho Ángel González. Para mí Ángel González es fundamental en mi modo de entender la poesía, porque a mí me gusta la poesía de la normalidad, la poesía de la cotidianidad, y yo creo que eso los escritores de la generación del 50 lo hicieron. Por eso en este poema, de hecho esto que acabo de leer, hay una referencia a Gil de Viedma, ¿no? En este pronombre de primera persona del singular que me pisotea, eso es el famoso poema de Gil de Viedma, ¿no? Entonces, a mí eso es algo que también me gusta muchísimo hacer, estar constantemente haciendo esos guiños, reutilizando y manipulando, ¿no? Intentando, como diría, doblar todos esos versos que para mí son importantes hasta el punto de que no lleguen a romperse y que yo pueda utilizarlo. Eso me encanta, ¿no? Como si fuera extraño, ¿no? Es decir, a ver hasta dónde puedo utilizar yo eso que ya han dicho y que yo no voy a poder decir mejor, a ver cómo consigo adaptarlo. Porque es muy difícil, ¿no? Claro, entonces a mí eso me gusta mucho, me encanta que a lo largo de mis poemas haya, pues eso, citas que quien las sepa entender las entiende, quien no se queda ahí, las que no son exactas no están en cursiva, las que están en cursiva sí es porque son tal cual tomadas, y hay otras pues, que a lo mejor son referencias a canciones, versos, a algunas películas. Es decir, yo me gusta también filtrar la poesía, pues de eso, como decía antes, ¿no? De todo lo que forma parte de mi vida. Entonces aquí hay muchas referencias a películas que yo estaba viendo en el momento en que estaba escribiendo, o a la canción que escuché el rato antes, y por eso pues digo, bueno, pues esto es lo que yo quiero poner aquí porque acaba de formar parte de este rato mientras estoy escribiendo. Pues bueno, y sin duda alguna, ¿no? Dicen que somos los libros que hemos leído, las películas que hemos visto. Y recojo la cita del libro porque dice: abrí el libro que llevaba, lo toqueteé sin ganas, desinflada. Ese es en el cementerio inglés, porque lo fácil es seguir el plan. En la puerta de la nevera, he pasado a otro verso. Seguir el plan en la puerta de la nevera, el papel sujeto como un imán. Y ahora sin signos de puntuación. Es que tiene una manera de organizar los versos muy expresiva. Y los signos de puntuación, por ejemplo, dice como si fuera nombre y apellido: lunes silencio, martes ausencia, y sigo una semana tras otra. Ya esa rutina hecha con nombre y apellido, totalmente inalterable, porque ella se agarra en ese transitar, se agarra a la rutina y sigue una semana tras otra. Y en este desganamiento vital no es casualidad que se sitúe entre los muertos del cementerio, no cualquier cementerio, que es lo que habíamos hablado. Bueno, eso también es importante porque los cementerios en el mundo anglosajón forman parte de la vida cotidiana de los pueblos, de la gente. Entonces eso para mí también es importante. Y el cementerio inglés de Málaga, que es un cementerio hermano del inglés de Tánger, que es un sitio que para mí en la ciudad de Tánger es mi sitio sin duda preferido si tuviera que elegir uno.
me parecen sitios con un espíritu especial, no solo por lo que pueda haber allí, sino que tienen una belleza extraordinaria y tienen una normalidad, porque también eso es muy importante, la normalidad de por desgracia, la muerte, que para nuestra modo de entender el mundo parece que es algo que tiene que estar siempre apartado, que no forma parte, que hay que siempre utilizar eufemismos, y eso no es la vida normal, ¿no? Entonces, este poema lo empecé a escribir precisamente o a darle vueltas en el rato entre que yo visité ese cementerio y que ya luego me venía para Sevilla. Por eso hay momentos que hice conduciendo 2 horas, ¿no? Porque yo iba en el coche diciendo cómo le doy vueltas a lo que quiero contar, a las reflexiones que yo he tenido hoy dando este paseo por el cementerio, ¿no? Claro, ¿no? Y efectivamente, si tienes que hablar del tiempo, Claro, el tiempo, la vida ahí es está limitada. acabado, el tiempo ahí está acabado. Además, si, como dice José Ángel Valente, ¿no?, en la cita de antes, la poesía es un gran caer en cuenta, pues cuando nos damos cuenta que la vida tiene un límite, es cuando la apreciamos y tratamos de vivirla de la manera más significativa, porque si fuéramos eternos, ¿cuántas cosas dejaríamos de hacer? Bueno, claro, eso no hay más que ver, ¿cómo se llamaba aquello? La del Día de la Marmota, ¿no? Claro. Esa película es maravillosa porque parece una comedia, pero no, al revés. Es un auténtico drama de la reflexión de lo que supone la vida cuando crees que vas a ser eterno. Entonces llega un momento en que nada te importa, no hay conciencia ética, ni hay interés hacia lo que te rodea, porque sabes que, bueno, porque mañana vas a seguir ahí. A pesar de que tenemos tanto miedo a la muerte, pero vamos a ver, si es que la muerte es lo que da valor a la vida. Pero es un complot de la sociedad. No, un modo atávico y muy mediterráneo de mirar en la vida. Eso pasa en todo el entorno mediterráneo. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte y el drama, ¿no? Y el drama en su concepción pública, ¿no? Eso en el mundo noreuropeo y anglosajón no pasa y será de las mejores cosas que tengan seguramente. En el resto yo me quedo con mi mediterráneo, pero en eso... Mira, también te quería comentar, en el poema Durante, en la página 31, hace una referencia a la frivolidad de las redes. Si quieres leerlo, que me parece que rompe un poco con el oscurantismo que estamos viendo de la vida y la muerte. De pronto mete algo tan frívolo ahí que te da un poquito un balón de oxígeno. Sí, pues de hecho empecé este poema a partir de eso. Yo leí la típica noticia que te llega recortada en redes y decía, cortado de un periódico. De hecho, no sé ni qué periódico era, pero claro, a mí me llegó ya el recorte en Instagram. Y decía, ayer se me cayó un vaso de cristal y se rompió. Lo cuento aquí porque hay tanta gente que lo cuenta todo en internet que he pensado que también podría interesarle a los lectores de este periódico. Y me pareció maravilloso decir, es que la vida es absurda cuando nos dedicamos a reflexionar qué significa que alguien cuente que se le ha roto un vaso. A ese nivel de estupidez, porque no tiene otra palabra, estamos llegando en muchos aspectos, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando yo compuse este poema. Vamos, si queréis lo leo, es que no es larguísimo. Bueno, pues después de eso está la cita tal cual, en cursiva, y luego dice: y así sin más toma forma la ridiculez, la simpleza al respirar, estupidez contagiosa en imágenes. Nunca se me ha dado bien las fotos, encuadro mal, sol en contra, cabezas cortadas. Leo de nuevo la nota del periódico y recuerdo mis fotos como vasos rotos, intrascendentes ahora, como las radiografías de un muerto. Y vuelvo a la noticia, me recreo en la poética de su verdad, la que muestra la pobreza desde dentro, pobreza de espíritu, raquítica la vida si hay que hablar de vasos rotos. Hoy he aprendido algo y lo transformo en certeza, que todo es real, que todo es ficción, que todo es poesía. Porque fingir es bello, igual que elegir palabras, no hacer turismo por ellas, igual que pasear por el río, igual que mirar a las ventanas con luz, cuando invento vidas para esas ventanas con luz y son vidas reales. Las conozco porque les pongo nombre. Hay personas que guisan, personas que estudian o miran la tele. Verla no sé si la ven, ¿para qué mentir? Algunos se aburren y eso es triste, lo más triste. Aburrirse es perder la esperanza, es abandonar, bajar los brazos y rendirse.
Mientras, sigo caminando en mi país de soledad, en mi terreno vallado de libertad coloreada de azul. Todo es azul. Al regresar, enciendo la luz. La bombilla temblequea, como todo en esta casa, pero se termina encendiendo. Y abro el libro que dejé al irme. Entro en otras vidas por ventanas a las que sí alcanzo a mirar. Y leo y paso páginas y me ausento de mi propia vida para pisar calles que no conocía, hasta esa página final, hasta ese párrafo, hasta esa línea, hasta esa palabra que necesitaba leer, justo en este momento, justo ahora, justo antes, y entonces, y mañana, y ayer. Qué bonito. La reflexión es esa, y en todos estos poemas hay mucho de lo que yo hago a diario. A mí es de las cosas que más me ha gustado siempre, desde niña, mirar los edificios de noche con las ventanas encendidas y decir, ¿quién vivirá ahí? ¿Y qué estarán haciendo? ¿Y qué vida tendrán? ¿no? Yo recuerdo... La ventana indiscreta. Sí, no, pero sin verlo, porque en la ventana indiscreta ellos están todo el tiempo viendo qué pasa al otro lado. A mí me gusta imaginar esas vidas. ¿No ves? Yo no veo, porque Solamente además yo vivo al lado del río y me gusta mucho pasear por el muelle de Nueva York, arriba y abajo, y claro, lo que veo son los edificios de los Remedios. Y esos edificios, esa distancia, yo no puedo ver nada, pero sí veo ventanas encendidas. Y para mí eso es algo que me gusta, porque me hace, pues eso, inventar, me hace pensar qué vidas tiene la gente. Pues mira, a eso me lleva una pregunta que la tenía para luego, pero me la has dado bien. ¿Para cuándo una novela? Una historia. Es que eso no es tan fácil, tú eres muy valiente. Escribir una novela me parece una cosa titánica. Yo realmente me da... Pero tú tienes mucha documentación, y no sé, yo con la documentación que tú tienes y la sabiduría... Sí, pero la documentación... Eres absolutamente experta. Pero la documentación hay que saber... La documentación hay que saber narrarla, y eso me parece... Es todo ponerse. Es que tú estás muy ocupada, hasta aquí... No. Es que estás muy ocupada, muchas clases... No, pero realmente me parece otro salto. O sea, yo algún relato sí he escrito y están por ahí algunos publicados, pero es verdad que relatos tampoco he escrito muchos. Y me parece dificilísimo montar un relato de verdad bien, me parece un ejercicio complicadísimo. ¿En qué género te encuentras tú más a gusto? Yo sin duda la poesía, y bueno, yo escribo ensayo, pero porque escribo ensayo por trabajo. Mis ensayos, todo lo que los de Tánger o la biografía de Sucri, son fruto de mi trabajo de la universidad. Pero, por ejemplo, la biografía de Sucri a mí hubo bastante, lo vi con bastante emoción. Sí, ¿Sabes lo que te digo? Que aunque sea un ensayo, transmite mucha emoción. Entonces, claro, es lógico que la poesía sea a lo mejor tu cauce natural de expresión, porque realmente necesitas transmitir eso que te emociona. Y lo haces de una manera muy original, porque, hombre, colocar en un poema lo que tú colocas, como es la tubería que zumba, o la basura, ¿no? Que vas a tirar la basura por la mañana. Estamos hablando de cosas súper trascendentales, rasgándote el alma, pero vas a tirar la basura por la mañana o hacer un colacao. Sí. Ese contrapunto de que la rutina te ayuda a seguir, o bueno, ¿qué lectura podemos hacer de eso? Yo creo que lo mismo que decía antes, de que eso forma parte de mi vida, y como para mí la poesía es tan importante en mi propia vida, en mi manera de mirar alrededor, ¿no? De hecho, eso lo dice el poema de Manderley, ¿no? Mi manera de mirar alrededor, de no perdonarle la vida a nadie. Es decir, ha habido un momento que creo que es el que me ha hecho escribir este libro, no sé si habrá otro o cómo será el siguiente, en el que yo tuve que tomar determinadas decisiones, y esas decisiones yo tenía que darles forma para entenderlas. Al final, la palabra es la manera de explicarnos digerir qué hay a nuestro alrededor. Entonces, de ahí es de donde nace este libro, ¿no? De esa reflexión, pero claro, esa reflexión yo no puedo desvincularla de lo que a diario tengo que hacer, y si tengo que hacer la compra, si se funde una bombilla o tengo que hacer colacados, bueno, pues
que esa es mi vida diaria, mientras mi pensamiento puede estar en otro sitio. Y eso es lo que está constantemente trenzado en mi libro. Por eso en Lo este que poema... dice del binomio realidad y deseo, ¿no? Exacto. Claro. Y por eso en este poema hay muchas veces que parece que está dialogado en algún momento. Cuando digo antes, buenos días, respondo. Porque claro, yo estoy viendo, o el yo del poema está viéndose desde fuera. Tú te hablas a ti misma. Cuando En dices algunos tú, casos, yo, claro, no sé, el interpreta yo. como que eres tú la que te hablas a ti misma. Sí, bueno, claro, porque estos poemas están todos prácticamente escritos en primera persona, que bueno, evidentemente porque los he escrito yo. Claro. Es que a mí me pasa cuando escribo poemas que salto del yo al tú, pero es el tú, soy yo. Claro, y entonces claro. yo lo he leído en esa clave, en que Claro. ese tú eres yo. Bueno, pues seguimos ya por el... Termina la serie, aunque luego rescato de cuando, con el poema Por fin. Y tú dices, hombre, ya, eso promete. En que pero usa una imagen que de verdad te deja hecha polvo. Es la imagen del cuento en el que ella es princesa despeinada, heroína en días de saldo. Quiero decir, que nos han tomado el pelo creando falsas expectativas de la vida, de qué esperar en la vida. Esta es una historia que termina sin el idílico fin, que se aborta sin Estambul, que viene a constatar ese caer en cuenta del poema, me autorretrocedo a cuando, al poema anterior, cuando, en el que dice qué infantil fui, qué confiada, qué traicionada, qué licuada, qué balada estoy. Si quieres leerlo, ¿Ese o Por fin? Lo que tú quieras. Igual, Por fin es precioso. Por fin en realidad seguramente sea el poema más duro de todo el libro. Yo creo que es por lo menos así lo interpreto yo. Y en realidad está montado casi como un juego, porque yo lo que hice fue, a partir de las funciones de los personajes que Prok establece para el formalismo ruso, para los cuentos, todos esos personajes que él crea, ¿no? El donante, la princesa y su padre y tal. A partir de eso yo compuse el poema buscando esos elementos para darle forma a una historia, a un cuento. Este poema es casi la explicación desde dentro de un cuento. Por eso Pues yo creo que quieren que lo leas, ¿no? Por fin. Quiero empezar a contar un cuento, de esos donde nunca hay madre o muere durante el relato, de esos crueles que arrancan pucheros a niños buenos, porque ahora lo he entendido. Me ha costado meses, noches lánguidas y la verdad, pocas lágrimas, deben seguir atragantadas. En la primera parte presento personajes. La protagonista, yo, princesa despeinada de mi cuento, heroína en días de saldo. El antagonista, tú, regalaste el conflicto. Al donante no lo tengo claro. Creo que en esta historia es el tiempo que me aleja, me otorga la distancia. Cesión en vida sin ánimo de lucro. Ayudantes tengo 3, silencio voluntario. Tú también eres el falso héroe. Cambiaste de careta a lo largo de las páginas. Y no hay rey, porque no teníamos reino, ni ejército, ni armas, ni barco. A continuación, la trama. Agotamos otoños, Venecia, hacemos Bellinis, compramos una alfombra y de pronto el final. Abrupto terremoto impredecible. Fin. Nunca fuimos a Estambul. Que pronto se escribe un cuento. Solo hay que saber qué historia quieres contar. Esta se termina en un par de párrafos porque ahora veo que no era yo. Nunca fui más que un reflejo. Te gustabas mirándote así, espejo donde solo estabas tú. Teníamos lo más importante y era verdad. Por eso nosotros éramos el premio hasta que dejaste de jugar. Dados a la alcantarilla, fin de la partida, game over. Me he quedado con el tablero desplegado y las fichas de colores repartidas. Sigue puesta la música. On m'a dit que la vie ne valait pas grand-chose, en francés chapurreado, en francés bailado. Ingenua, pensé que teníamos canción. Puedo añadir un párrafo descriptivo que diga: las luces de la casa siguen siendo las mismas. La mañana calienta el salón. Por las tardes, desde el fondo del pasillo, atardece naranja. Las luces de la casa siguen siendo las mismas. Inviernos templados y veranos ventilados. Persianas a medias. Las del cuarto pequeño la arreglaron hace poco y otra vez está fallando. Ha envejecido, como yo, como toda yo. Y entra un poco de acción. Ahora me pesa andar, pero me calzo cada mañana zapatos sin tacón.
Ahora me pesa hablar, pero doy cada mañana los buenos días al de la plaza 7 del aparcamiento. Y con el conflicto aún enmarañado termina de repente la historia. Ni siquiera un final abierto, final sin Estambul. La idea que articula todo el poema es esa, ¿no? La de los elementos del cuento, ¿no? Jugando con esos elementos del formalismo ruso y luego pues eso, claro, los juegos de tiene que haber un nudo, tiene que haber una trama y un final o un final abierto, ¿no? Claro, lo que tiene que haber, según claro, lo que tiene que haber, ¿no? según el canon del formalismo, exacto. Que no es lo que hay, en realidad. Bueno, pues yo veo, me gusta seguir la imagen del libro, cómo va avanzando, y retoma la imagen del libro en cuando, porque acompaña al sol de la mañana. Son 3 versos y dice: ahora veo lo necesario de saber quién soy, dónde estoy y qué ronda mi mente. Cuando está el sol por las mañanas me gusta sentarme a leer invadiendo el territorio. Desplaza mi perspectiva de la habitación. Qué importante es que el libro te está ayudando desde donde te pones tú, se te sienta a mirar de otra manera, te cambia la perspectiva de la habitación, del orden que tenía antes y lo que anhelas desde el primer verso. Ese poema, Cuando, es un poema que bebe mucho de haber leído El año del pensamiento mágico de Joan Didion. No sé si lo habéis leído, si no lo habéis leído, es un libro muy duro. Es un libro muy duro, es un libro que ella escribió como duelo después de la muerte de su marido y de su hija. Es una novelista norteamericana extraordinaria. ¿Cómo se llama? Joan Didion, El año del pensamiento mágico. Y bueno, pues yo, utilizando elementos de ella, escribí este poema, ¿no? Cuando ella dice que soy donde estoy y que rota mi mente, eso está sacado de Joan Didion. O hay un momento en que ella dice, literalmente no tengo aquí, cuando crees que un día acabas de comer y no te das cuenta que lo que acabas de terminar tu vida o algo así, ¿no? Y yo utilizo también en este poema, ¿no? Cuando un día crees que acabas de comer y lo que acabas es de... encuentras la frase perfecta y tienes... Yo siempre la necesito recoger. Sí, ¿cuándo? Lo que pasa es que como son tan largos, vamos, yo leo lo que el de... ¿Tú has leído Cuándo o el de Por fin? No, Cuándo es larguísimo. Cuándo es muy largo, Cuándo el extracto que yo he leído. Si quieres leer algo... Vamos, si queréis lo leo, yo no tengo ningún problema. Si queréis que lo lea, ¿cuándo? No tengo... Depende de todo lo que tú traigas aquí, que yo estoy viendo aquí muchos papeles. No, pero porque yo tengo muy grande, yo tengo muy grande. Dice, ¿cuándo? No cuesta tanto entender arrugas, no hace falta un portulano para orientarse por los surcos de mis palmas. No soy sirena ni serpiente, soy vulgar, opaca tal vez, plegada hacia adentro, con ángulos ciegos, como cualquiera, imagino, como los coches. He roto un piloto y ahora estoy cansada, derruida, aparcando el trasero izquierdo. Arrugada me miro al espejo, falla el cebador, mi reflejo titubea. Dando marcha atrás, el tronco del árbol tenía un nudo que no vi. Fracturada en pedazos que ahora no sé pegar. El puzzle del suelo de la cocina sé hacerlo, pero mis piezas no logro encajarlas, me sobran demasiadas. Y ahora el coche también roto. Esos pedazos son gritos que no doy. Aprieto las mandíbulas para no gritar y duele. Por las noches sueño plomizo. Luego la sonrisa gran parte del día mueca se me va cansando. Recuerdo minutos y luz. Pensaba que había luz a mi alrededor. Cuando ir a Londres era ser libre y amar para siempre. Y siempre termina de pronto. Cuando un día crees que acabas de comer y lo que acabas es de asistir a un funeral con el muerto servido en platos de pasta. Bueno, ahí es donde yo retomo la idea de Didion. Bueno, esa es de algo remasterizado a partir de Didion. He guardado los trozos de plástico rojo, intentaré pegarlos. Esos sí encajan, lo he comprobado. Qué infantil fui, qué confiada, qué traicionada, qué licuada, qué baldada estoy. Anduve años haciendo equilibrio sobre una cuerda floja y todo para esto. Preguntas, dudas, suciedad. Conversaciones sin más fin que tu propia afirmación. Qué cansancio, qué pesadumbre,
¿Qué soledad más triste debes sentir ahora? ¿Qué frío más entretejido con la piel? Como el marinero en un barco ballenero, zarandeado constantemente por el viento del norte, cuarteado. Yo sí tengo tanto frío, viene de dentro. Voy a guardar los trozos del faro roto, como amuleto, o como arma o advertencia, no te fíes. Porque qué difícil es tragar veneno, aceptar beberlo y saber que estás muerto como en Denver mientras sigues. Respirar mientras el veneno se diluye por las venas, circuito cerrado. Ahora veo lo necesario de saber quién soy, dónde estoy y qué ronda mi mente. Robo esta frase para seguir escribiendo. Ahí lo digo, por lo menos. Enlazo ideas mientras son solo las 6 de la tarde, mientras sigo batallando con el espacio dejado en blanco en la esquina del sillón que era tuya. Cuando da el sol por las mañanas me gusta sentarme a leer, invadiendo el territorio, desplazando mi perspectiva de la habitación. La luz de otoño aún deslumbra al levantar la vista del libro. Cegada, sé que seguiré respirando y eso duele. El nudo del árbol rompiéndome también a mí. Bueno, aquí en este poema hay dos voces, vosotros no los que lo tengáis, lo estáis viendo, todo lo que está en cursiva va a ser la explicación de que se ha roto el faro de un coche dando marcha atrás, que va a ir trenzándose hasta que al final, como que el pensamiento y la voz del poema se van a unir en ese verso final de el nudo del árbol rompiéndome también a mí, ¿no? Ahí se unen pensamiento y realidad en ese poema. Pues creo que hemos acabado con la primera parte reseñándolo. Si tú quieres leer alguna cosa, seguimos avanzando. Demasiado, si no, se baja, se espera todo el mundo. En la segunda parte, que consiste de 5 poemas más, la voz poética espera, entre comillas, dice ella, a las brisas sosegadas del ocaso. Fijaros qué imagen nos regala sensorial de paz anhelada. Repito, espera a las brisas sosegadas del ocaso. Con lo cual, nada más que la palabra, el verbo esperar, ya te está invitando a la esperanza, a la recuperación, a ir viendo luz, y además del ocaso, con esos tonos. Inicia la segunda parte de su grito silenciado, dice, en un tiempo incierto de persianas cerradas, donde no se filtra un rayo de luz, y te ahogas con la poeta en esa oscuridad, pero no pierdes la esperanza porque continúa con los libros, sus salvavidas, y dice, puedo seguir buceando por mundos ajenos, que es lo que le da a ella oxígeno en esos momentos, y abruptamente te da el tirón de realidad más prosaico. Esta mañana, al tirar la basura, sí, no, claro. Bueno, es que el poético es todo es... la mirada es la poética. Claro, todo puede ser susceptible de servir para un poema, por lo menos... yo siempre lo digo, la poesía que a mí me gusta escribir y la que a mí me gusta leer. Hombre, una de las definiciones de poesía, dentro del uso de recursos, imágenes, es el extrañamiento. Entonces, más que nos extraña que de pronto veamos una frase, tirar la basura al lado de las brisas sosegadas del ocaso, pues son unos contrapuntos pues muy... Bueno, este poema en realidad es que nace de una broma, de una conversación con Juan Bonilla, el escritor, que de hecho es el que me hizo la contra, ¿no? El texto. Porque estábamos hablando y le dije, yo es que a mí no me salen poemas que diga cosas como las brisas sosegadas del otoño o del ocaso, ¿no? Dice aquí, y se lo dije así y me dice, pues acabas de hacer un endecasílabo. Y le dijo, y le dije, pues me lo quedo y lo meto en el próximo poema. Y entonces escribí solo el poema, solo tenía que entrar ese verso como fuera, por eso ese poema avanza desde un endecasílabo perfecto hasta sacar la basura. Pues he tenido mentira, ¿no? Sí, no, claro, me dijo, pues acabas de escribir un endecasílabo, digo, pues entonces a partir de ahí tiene que seguir el poema, ¿no? Entonces, todo este poema nace de ese juego, en realidad, de esa conversación con Juan, que la verdad es que ha sido muy generoso siempre en la lectura de este poemario y me hizo unos comentarios muy acertados. Y este poema no estaba incluido al principio y cuando lo escribí lo metí porque digo, esto tiene que estar aquí dentro, ¿no? ¿Verdad? Pues mira, me ha llamado la atención y parece que has conseguido el efecto que he identificado. Un verso que no escribiría yo nunca y de pronto Y yo digo que sigue conteniéndose a sí misma, igual que en el brocal del pozo del cementerio inglés, ¿no?
y dice: evito caer sin tropezar, sin dudar, algo más que, insisto, ya ni recuerdo, porque ya no es importante. Esto lo subrayo 2 veces, porque ya no es importante. De ahí la inflexión, ¿no? Y el tiempo ha hecho su trabajo y tu actitud ha ayudado al tiempo. Y la poeta sabe que del espacio vacío se nace de nuevo. Esa frase es de ella, esos versos. La esperanza de renacer surfea por esta segunda parte a modo de conclusión. Por fin el poema, anoche soñé que regresaba a Manderley, muestra la instantánea, que es lo que hemos comentado, que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? La mujer que pedalea en su bicicleta, que me parece que eso lo vamos a leer del espacio vacío. Sí. Porque del espacio vacío se nace de nuevo, es la idea principal de ese poema. Y o leemos el de... la gana que vosotros tengáis, yo lo puedo leer los dos si queréis, seguido, y... No, pues no vamos a usar de ti. No, de mí al revés, lo que no quiero es que digáis, por Dios, que se callen de una vez. Bueno, empiezo por Del espacio vacío. Sí, sí. Es un poema muy largo, ¿eh? De hecho, este va encabezado por unos versos de Ángeles Mora, que es esta escritora de Granada que os decía antes, que para mí es una de las grandes escritoras españolas contemporáneas. De su último libro, Soñar con bicicleta se llama el libro, y este poema es Extraña primavera, y dice: insólita prisión cuando una misma gira la llave de la puerta. Del espacio vacío se apodera el silencio. Sin miedo no hay vida, sin aire tampoco. Del espacio vacío no se sale indemne. Abraza y aprieta mientras se enfría la piel que va cubriendo todo el cuerpo abandonado. Del espacio vacío surgen riadas de palabras, vuelven en eco ritual, como litúrgico choque de ondas de voz, como sentencia de muerte al irse la luz. Incapaz de un suspiro más, creo pedir ayuda. Escucho retumbar las palabras que no escupo por la boca. El resto del día es mecánico, lenguaje aceitoso girando sobre un gran vórtice de espiral centrípeta. Ni avanza ni retrocede, se estanca, como un reloj quedándose sin pilas, cuando el intento del segundero por marcar un pulso más es el último antes de morir. Tiempo sin pilas, atrancado, no parado, atascado, no ciego, agotado, no sordo, ni mudo, ni turbio, ni frío. Y de nuevo, en este espacio vacío había muebles. Si miro a mi alrededor, sigo viéndolos en su sitio. Muebles que crujen, se achancan, se mueven. Si no están, silencio. Silencio de habitación a oscuras. Silencio y oscuridad de película de miedo. Silencio de vida cotidiana. Y desaparece todo lo que había antes, todo lo que me rodeaba, lo que hacía ruido. Un vacío que se extiende también por dentro. Erial inhabitable, tierra desertificada por las filtraciones, por las lágrimas que corren hacia el exiguo riachuelo del tiempo pasado. Meses que se terminan sin haber dado más fruto que unas uvas muy dulces, nada más que alguno de estos versos deshidratados en un espacio galopante hacia el vacío que surge desde dentro. Hoy he paseado por la playa. Había amanecido con luz de final. La arena era gris, el mar era gris, el cielo era gris. El aire era soledad suspendida por una nostalgia gris. Todo era gris, ya lo dije, que se extendía hasta la asfixia, transformando en espacio vacío aquello que cubre, aquello que desaparece de un chasquido, sin aspavientos, sin rugido, sin opción de ayuda, sin llamada de auxilio, sin tiempo a planear la batalla. 1. Llaman a la puerta de una casa llena. 2. Abre sin mirar antes con la mirilla, confiada. 3. Te dan una orden de desahucio. 4. Lo lees sin llegar a entender nada. 5. ¿Crees que un experto en leyes puede explicar el vocabulario desconocido? 6. No puede. 7. Llegan los de la mudanza. 8. La casa se vacía por dentro. 9. Y por fuera las paredes empiezan a recibir impactos de metralla. 10. Fin. Y cuando llegas a 10 solo queda la palabra fin. Puedes ponerla en inglés, the end, para que parezca una película, o en cualquier otro idioma que se te ocurra. Google Translator te ayuda con casi 130, pero el significado no cambia. Término, remate o consumación de algo, dice la RAE en primera acepción.
Siento entonces el sonido de mis pasos y luego el susurro de mi voz mientras hablo sola, intentando no molestar a quien ni está conmigo, pues la habitación está vacía, lleva vacía varios versos. La playa también está vacía por dentro, también está vacío lo que antes era vida. Pero hay otros ejemplos. De fondo suena música de Satie, de esa que escuchamos como quien mira un coche en mitad de un centro comercial, sin llegar a saber qué hace ahí. Música en espacios abarrotados, ruido de fondo añadido a un hangar repleto de gente vacía, todos completamente vacíos, mientras sonríen, mientras no se miran hacia adentro y no ven su hueco inmenso. Van perdidos en cada paso por ese gran centro comercial recién inaugurado que es cada esquina de cada ciudad. Desde el espacio vacío se nace de nuevo también, troquelado de vida impaciente, ansiosa por ponerse en pie, como surgiendo de la cueva del tiempo. Del espacio vacío sentido y tocado surge un aire almacenado y compacto, sin grumos pero difícil de respirar, espeso pastizal incomible. Del espacio vacío se vuelve sin más, se vuelve algún día. Bueno, que cada poema, es lo que digo, es breve, porque tiene 12 poemas, pero que cada poema da para comentar lo que muchas novelas nos dan, vamos, es increíble, la cantidad de matices. Me quedo con la reflexión de mientras no se miran hacia adentro, por ejemplo. Claro, en realidad eso también se podría unir con el del periódico de antes, ¿no? Esa idea de la vida vacía, ¿no? Es otra de las reflexiones que a mí me ha gustado plantear en estos poemas. Esa sensación de inutilidad de tantas vidas desperdiciadas, por lo bonita que es la vida y la cantidad de cosas que se pueden hacer al cabo de un día. Entonces, bueno, pues seguramente ahí es otra de esas grandes tristezas, porque luego, que yo creo que es otro de los elementos que marca esa distancia entre la realidad y el deseo. La desgracia de este mundo es la cantidad de gente que tiene vidas frustradas, fracasadas y que son infelices porque no han sabido encontrar eso, aunque sea pequeño, si no tiene que ser nada grande, si puede ser un paso por la playa. No, pero mejor por seguir el cuento. Puede seguir ser, los patrones del cuento. No lo sé. Entonces, cuando te das cuenta que de pronto puedes mirar desde fuera y reorientarte porque te dan esa oportunidad, pues tú dices, oye, mira, pues a ver qué hago con esto, ¿no? Sí. Y eso hay veces que nos viene grande a todos, evidentemente, durante mucho tiempo, y por eso para mí ha sido tan importante encontrar las palabras para explicarlo, ¿no? Hombre, es que siempre mirarse adentro asusta. Mucho. Y sobre todo cuando de repente te desnudan y te abren el agujero, ¿no? Pero hasta que no se hace, no se encuentra el jardín florido. Es verdad, es verdad. Yo, mira, me gustaría, tengo la gran tentación, porque es muy cortito, de leer la contraportada de Juan Bonilla para dejar que tú descanses un poco y terminemos con el poema Estrella, ¿no? Lo digo por menos 20. Dice en la contraportada el escritor Juan Bonilla: entre tanta cursilería de poemas selfie como nos está cayendo, y no solo desde la poesía más joven, Rocío Rojas Marco hace en Manderly un imponente ejercicio de apnea sentimental, en un poema hecho de instantáneas, en las que el dolor, la sensación de vacío y derrota, la conciencia de tiempo abolido consigue contagiársenos y asomarnos al lugar al que la propia voz que habla se enfrenta, el abismo. El libro, muy breve, se agiganta por su intensidad, porque entre instantánea e instantánea el lector se ve acuciado a salir a la superficie a respirar. Es de esos libros que parten legítimamente de la necesidad de combatir una impotencia con palabras. Y aunque la guerra esté perdida, los poemas quedan como huellas que por sí solas emocionan al convertirse en memoria de un camino. El libro termina, sin embargo, con una excelente composición en la que basta una mujer y una bicicleta para hacer un canto a la resistencia y a la vida, y entre tanto poema de autoayuda como nos está cayendo, y no solo desde la poesía más veterana, convencernos de que sigue habiendo camino por andar o por pedalear. Es que hace un resumen que invita a leerlo y a decir, bueno, pero ¿cómo lo ha hecho? La verdad es que
Juan Bonilla ha sido muy generoso desde el principio. Yo me propuso que se lo mandara antes de que estuviera publicado. Y desde el principio siempre le gustó, me dijo que para adelante, de hecho me ayudó a moverlo buscando editorial en el primer momento, o sea que yo al revés, a Juan solo puedo estar más que agradecido, porque bueno, imagínate, para mí que un Premio Nacional de Literatura me ofreciera leerlo sin haber leído nada mío antes y luego me escribiera esto, la verdad es que una alegría. Sí, bueno, además, ¿te acuerdas que yo cuando nos vimos para hablar de que hacer la presentación aquí, le dije, ¿y reseñas tienes? Bueno, no, da igual, yo quiero saber lo que me va a impactar. Y no quería leer ni la contraportada ni nada. Y yo cuando lo digo, parece que me he copiado. Porque es que está diciendo lo de los balones de oxígeno que te da de vez en cuando, con lo de la apnea sentimental y tal. Y bueno, si quieres, leo el epílogo, que es precioso. Es muy largo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es preferible que tú leas un poema y terminamos porque son las 9 menos cuarto. El texto final, que es el epílogo, fue lo que escribió José Manuel Camacho, que es un profesor de literatura hispanoamericana de la facultad, cuando estuve en la facultad acompañada por él presentándolo. Y la verdad es que el texto me pareció tan bonito que lo incluí. Como está en la segunda edición, porque la primera es la que tiene Marta, ese libro, la primera edición, bueno, se agotó pronto y la editorial no podía asumir una segunda edición. Entonces, bueno, pues muy generosamente me devolvieron los derechos, la verdad es que muy bien. Y el Cúpula, esta editorial de Granada, le pareció bien sacarlo, que es una cosa que también es bastante rara, porque en 3 meses o 4 que creo que había pasado, una editorial no suele querer una segunda edición de un libro, porque claro, eso ya no supone un lanzamiento, ya claro, el libro hay que volver a moverlo y no es una novedad. Pero bueno, a mí me permitió esa segunda edición añadirle 3 poemas nuevos y el epílogo. Yo creo que siempre que se reedita, a poco que algo yo por lo menos que fuera una edición ampliada y con el texto de Camacho para que tuviera un aliciente diferente. Entiendo. Hombre, yo creo que si hubiera más poetas y más poemas en este tono de investigar, de introspección, pues sería estupendo, ¿no? Porque claro, pero es un granito de arena que se aporta a la sociedad, ¿verdad? A mí me alegra que Juan Bonilla diga que no caigo en el ejercicio de autoayuda, porque claro, esos límites son mínimos, o sea, es que muy sutiles, con que te resbales un poquito estás cayendo en lo que está invadiendo ahora mismo, pues redes sociales o lo que escriben tantos escritores a los que no vamos a nombrar y que son, bueno, pues súper famosos. Exacto, pero bueno, bueno, pues lo que está, no lo critico, o sea, aquí cada uno puede leer lo que le gusta y cada uno lee en esta vida lo que le gusta, igual que vemos las películas que nos gustan y todos hemos visto películas de Antena 3 a mediodía, o sea que no nos vamos a regalar vestiduras. Y también vemos trilogías de Kieslowski y nos quedamos igual. Entonces, aquí, la realidad es el mundo que nos rodea y esa es. Por eso yo he empezado diciendo que haces un ejercicio de purismo estético, cuidado, porque no es decir voy a dar unas pautas y tal, sino que cuidas que sea verdaderamente poesía, que lo consigue, pues sí, porque yo me he emocionado, he leído, he releído y yo creo que los que van a Marian también y los que la han comprado hoy, pues espero que también les emocione y les haga pensar y los deja a veces con mal cuerpo y en fin, es el arte tiene que emocionar. Para bien, para mal, para todo. Tiene una transición de sentimientos y de emociones. Sí, lo has conseguido, yo te lo agradezco de verdad, la verdad. Yo te lo agradezco mucho más porque me ha enriquecido emocionalmente. Bueno, pues ya está, termino con Manderley y se acabó, que ese pobrecito va a dar algo. Anoche soñé que regresaba a Manderley. Esta mañana me manché de grasa las manos, iba a dar un paseo. Se salió la cadena de la bicicleta. Hoy he puesto la cadena de una bicicleta por primera vez y luego he pedaleado, he sonreído, me daba el aire en la cara y he seguido pedaleando. Normalmente hubiese ido pensando cosas como: los radios de la bicicleta dejan de girar si les metes un palo, ¿lo sabías? Y te caes de boca, en la rueda de delante, ¿lo sabías? Pero esta mañana no.
He puesto la cadena, me he limpiado las manos con un pañuelo que llevaba en el bolso y he sonreído. Hoy es sábado, ha amanecido fresco, dulce, azul. Hoy es un sábado más de un año que avanza a zancadas. Hago la lista de una compra que no haré hoy, porque hoy es un sábado más de una semana más, de un mes que se está yendo sin darme cuenta. Y solo quiero sentarme a recordar la cadena de la bicicleta y dejar que pase. Not ideas, but things. Vuelvo a casa en una pringosa inconsciencia. El aire de maicena de la habitación me espesa la sangre. Tal vez, solo tal vez, me inyecta la soledad que había olvidado. Tal vez, aunque solo sea tal vez, me estoy asfixiando en mi mundo este. Y me acuerdo de la cadena de la bicicleta. Time is how to knot it down. Y de esta mañana, cuando he anotado ese tiempo raquítico que ya es mío. He contado cada segundo, cada décima empleada en esta nueva manera de mirar a mi alrededor, de no perdonarle la vida a nadie. O tal vez es todo lo contrario, y ahora ya solo importa tomar nota del tiempo, apuntarlo bien y estar segura de no desperdiciarlo. Atiendo al zumbido de las tuberías de esta casa vieja. Me recuerda dónde estoy, rodeada de silencio. Ahora que estoy sola, ahora que no hay palabras flotando en el ambiente, las tuberías me marcan el ritmo, me anudan a mi realidad, me recuerdan que sigo aquí. He aprendido a reconocer a tientas la luz rutilante del fondo de mi corazón. Es cada vez más débil. Me escabullo por el pasillo para poder continuar, para poder respirar, para aprender a ponerle la cadena a la bicicleta. Aunque a estas alturas, cuando voy por el segundo castillo de naipes derruido, cuando había rellenado con argamasa las grietas, vuelve a aparecer el engorroso ensayo de una tragedia. Mientras, la bicicleta me espera para otro paseo mañana, aunque la canción que se cuela sigilosa por las rendijas de la persiana no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé, me zarandea, kamikaze de este casi perfecto, casi mío, casi algo, casi lo que podía querer, desintegrándome en moléculas inservibles. Pues ahora, cuando me miro al espejo, veo el vaho. Yo no estoy. Me he escurrido por el agujero del desagüe. Y llega un silencio que me aplasta, un silencio que me encierra de nuevo entre páginas, donde el dolor se controla cerrando. Desfiladero de palabras como andar de puntillas, manteniendo el equilibrio del diálogo constante, parecido al repiqueteo de unas campanas, monitorizadas pero ancestrales. Y he llorado de ver amor, he llorado por cosas que suelo ignorar, por las distancias insalvables del mundo, por darme cuenta de que hay dos clases de gente, los que van a alguna parte y los que no van a ninguna. Epifanía desde el silencio de la palabra guardada, de la que apunto para después, y ese después se pasa, y cuando la encuentro necesita manual de instrucciones, y su silencio es riqueza, y me entero de que los interiores de Manderley eran los mismos que los de Tara. Todos los hogares se licuan, toda la felicidad, todo el miedo apelmazado entre las paredes. Y me busco otra vez en el espejo y veo mi Manderley ardiendo. Y no recuerdo si fue escenario. Hubo vida real, ¿verdad? Entonces, con la cadena bien puesta, empiezo a pedalear. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Yo sí que quería comentarte, pero te comentaría por otra cosa, porque me ha encantado y como decía Gertrudis, está leyendo unas pocas de veces y bueno, aquí se habla de un momento bicicleta, yo en mi vida tuve un momento bombona de las naranjas, de las que hay que cambiar, que pesan mucho. Y por comentarte dos cosas. Yo no sé si la estructura, tú has dicho, escribí este primer poema y luego fui hacia atrás. La estructura la has debido pensar mucho o te ha salido así, verás por qué te lo digo. Tu poemario va increciendo desde diferentes puntos de vista. Empieza frío, pero frío, y entonces se va calentando hasta que llega al fuego casi, bueno, el fuego ideal. Y al mismo tiempo figurado, porque es un fuego interior y para mí ha sido como un fuego, pues eso, purificador, gracias. Yo he mirado toda la lista y la tenía ahí escrita. Entonces veo una estructura muy pensada, vamos, yo no habría imaginado que
no sé si es así, tú lo has organizado así. La realidad es como digo, yo escribí en Manderley un día que se me salió la cadena de la bicicleta y podía haber pinchado la rueda o no haber sabido cambiar una bombona de butano, o sea que podía haber sido cualquier cosa, francamente. Y a partir de ahí, ¿no? Como yo llevaba ya varios días que había leído lo de Manderley y demás, de pronto vi cómo encajaba, cómo podía encajar y cómo yo podía, o cómo iba a intentar escribir el poema para ver qué salía. Bueno, salió este poema, era verano, yo lo mandé al premio Alcántara y pasaron meses, pasó el verano entero tal, y a finales de septiembre fue cuando me llamaron para decirme que había ganado. Y yo en ese tiempo es verdad que yo escribo muy despacio, escribo como por impulsos, ¿no? Llevaba ese tiempo, pues a lo mejor tendría apuntes, yo siempre llevo un cuaderno en el bolso y escribo cosas y demás, pero no había seguido realmente pensando que esto fuese a pertenecer a nada. Y si te digo la verdad, además, os digo la verdad, vamos, se me había olvidado que lo había mandado, yo había olvidado de este poema, porque cuando a mí me llamaron para decirme que había ganado, vamos, si queréis reíros de mí, os confieso la verdad, porque además lo conté el día que recogí el premio, me llamaron, la llamamos del Ayuntamiento de Málaga. Y claro, yo lo primero que pensé, eso era septiembre, es que yo en marzo había estado en Málaga, porque había ido a una conferencia que me habían invitado, y pensé, me pusieron una multa. De verdad. O sea, eso fue, imaginaros si fue completamente una sorpresa. Y pensé, y un segundo después pensé, no, si yo fui en tren. No me van a poner multa. Y yo dije, perdón, ¿me están llamando? Sí, de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. ¿Sabes? Imagínate, yo lo había olvidado, no sabía ni lo que había ganado. Claro, cuando yo entré y vi, yo decía, pero ¿cómo que ganar? Vamos, Catalina hasta que mi hija es testigo. O sea, yo recuerdo correr por el pasillo y decir, niño, que he ganado un premio. Y me decían, ¿pero qué premio? Y yo decía, no lo sé, pero vamos a buscarlo. Entonces, claro, eso, imagínate, la maravilla. Entonces, a partir de ahí, cuando yo fui a Málaga, que eso ya fue como mitad de octubre para recoger el premio, el siguiente poema que escribí es el del cementerio inglés de Málaga. Porque claro, yo en ese momento dije ahora este poemario tiene que nacer, este poema no se puede quedar huérfano, no puede haber este poema no puede estar solo, porque esto ¿de qué viene? O sea, esa fue mi reflexión en el cementerio, ¿de dónde viene este poema? ¿Qué me hizo a mí escribir? Entonces ahí fue cuando yo decidí que yo lo que tenía era que escribir la trayectoria que me había hecho a mí escribir el poema de Manderley. Es decir, ¿qué había pasado para que yo acabase ese día escribiendo ese poemario a partir de la cadena, a partir de lo que queramos? Y por eso empecé a escribir hacia atrás, es decir, yo necesitaba todos esos poemas, pero es verdad que el siguiente fue el del cementerio, que lo metí en medio, porque claro, ahí sí jugué un poco a piezas de puzzle, es decir, yo iba componiendo y decía, vale, este encaja aquí y este encaja acá, ¿no? Entonces, bueno, al final toda la creación literaria tiene un poco de artefacto, claro. En todo hay que componer, hay que darle una forma y hay que jugar un poquito con las piezas. De hecho, este libro cuando creció respecto al que tiene Marta, por ejemplo, los 3 poemas de en medio los metí en medio y son 3 poemas que no estaban, 2 pertenecen a revistas y uno sí que es el del poema del ocaso, que lo había escrito a partir de la conversación con Juan, y entonces de pronto esos 3 pues me pareció que podían estar también ahí haciendo como de bisagra, ¿no? Es como ese tiempo incierto incluso del poema, es decir, esto está aquí en medio, no son ni los pedazos de los nexos temporales, que son la evolución temporal hasta llegar a Manderley, porque en medio me hace falta un puente, yo necesitaba unir esas 2 partes, y entonces esos son esos 5 poemas, esos 4 poemas que se quedan ahí en medio, y luego Manderley, ¿no? Es la manera de componerlo, pero bueno, eso sí que son las tripas, ¿no? Ahí eso es lo que decían del artefacto, cómo se crea, ¿no? Eso para eso te hemos traído aquí, para claro. explicarte. No, pues así es como está montado en varios tiempos. Esa línea ascendente y la segunda cosa que también me ha llamado mucho la atención en esa línea ascendente hacia el valor, ¿verdad? Porque yo he visto el fuego como valor, ¿no? Grasa, sudor, esfuerzo y todo eso, valor. Y lo veo también en la palabra perdón, porque tú al principio, en la página 28, perdonen el polvo, perdonen por eso, perdonen, ya me iba y tal. Y en el poema último tú dices, no perdonar la legal.
Es como... Una evolución. Claro, y además de hecho el perdonen el polvo, eso es un epitafio de la escritora Dorothy Parker, una escritora norteamericana, que si queréis que recomiende otro libro, de hecho tengo por aquí, es un libro del que nunca me acuerdo cómo se llama, ay, por Dios, ¿cómo se llama ese libro? ¿Cómo puede ser? ¿Hay un libro? La filóloga inglesa deberíamos saberlo. Es un libro, es un libro, no es de ella. Es un libro que son unas biografías. Por Dios, pero es que vale. yo no consigo. Aquí, Interior Azul, de Ana Jiménez. Tiene un libro que son unas biografías muy breves sobre distintas mujeres. Ana Jiménez, con X. Interior Azul, y ahí pues yo descubrí a esta periodista, escritora Dorothy Parker, que me interesó muchísimo, y investigando sobre ella, ella tenía eso escrito en su epitafio, fue lo que quiso que pusiera en su epitafio, perdonen que no me levante, perdonen por el polvo, o algo así, y me pareció de una ironía, de una inteligencia para reírse de sí misma maravilloso, ¿no? Entonces, de ahí fue de donde, por eso digo que este libro está lleno de referencias de lo que yo voy leyendo, de lo que a mí me ha gustado en ese momento, que me explican cosas a las que yo quiero darle forma, ¿no? Entonces, pues me parecía interesantísimo el aprender a reírse, que es fundamental en esta vida, o te aprendes a reírte de ti misma o la vida va muy mal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa de ahí es de donde sale, y efectivamente al final llega un momento que hacerse mayores, como eso en la película, no sé si con esas mismas palabras aparecerá o no en la novela, porque hace 1000 años que yo leí ese libro, pero en Guerra y Paz, en la película, hay un momento que Audrey Hepburn entra en una sala y ve que todo el mundo la mira, y la mira mal, y ella se siente por primera vez en su vida como que rechazada. Y dice, hacerse mayor es darse cuenta que no le caes bien a todo el mundo, o algo así, viene a decir ella. Bueno, pues ese no perdonarle bien a nadie es algo así, es como que llega un momento que cuando hay que asumir que nos hacemos mayores y que a lo mejor pues ya está, aquí está la vida y así somos, y a quien no le guste, que no mire. Y cuando aspiramos toda la felicidad y si queremos ser inteligentes para ser felices, la ironía y reírse de uno mismo es lo más inteligente que hay. Pero vamos, sin la más mínima duda, ¿no? Si no, llega un momento que de morimos asfixiados. Conocerse uno mismo y reírse de uno mismo. Sí, totalmente. Así es. Así que nada, bueno. Las dos cosas Pues que... muchísimas gracias, la verdad. Nosotros que queremos nombrar de Socia de Honor y la hacemos con la entrega del libro Bueno, no me lo puedo creer, qué ilusión. de Luis Cernuda, de La realidad y el deseo. ¡Ay, qué maravilla! No me lo puedo creer, qué Y ilusión. además, el marcapágina que hicimos especial para el homenaje de la generación del 27, que este lo diseñé Qué yo. bonito. Para, Pero bueno, qué emoción, muchísimas gracias, vamos, porque... con el sellito y eso de... Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Pues te doy un beso a todos. Me encanta porque, vamos, Ahí está todo historial de un libro, está menos, está toda la obra. Y aprovecho para invitarte, que ya te lo diré, que estamos preparando un paseo literario de Luis Cernuda por Sevilla. qué bonito. Y bueno, ya te lo mandaré Claro, a todos los que estéis presentes igualmente, porque lo haremos público, vamos, como todas las actividades que hacemos. Bien, por supuesto. Seguimos trabajando en Luis Cernuda. Yo llegando a este punto, y dado la hora que es, no sé si alguien, porque siempre tenemos la segunda parte, que es el